está del lado de nosotros. Al enemigo el Señor derribará con alabanzas, con panderos y con danzas. Hermanos, buenas noches. Nos encontramos una vez más reunidos para continuar con este hermoso estudio del libro de Josué. Pero antes de empezar, quiero invitarlos a que inclinemos nuestros rostros y presentemos una oración a nuestro Señor Dios Padre Todopoderoso para que a través de su Espíritu Santo nos guíe en esta clase. Inclinemos nuestros rostros. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque tú eres quien concede la iluminación, la revelación, la sabiduría, Señor, y el entendimiento para todos nosotros. Y te pedimos que así como nos has guiado hasta el día de hoy, nos sigas guiando durante todo este tiempo y en especial hoy día en esta clase, Señor. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, amigos, buenas noches. Nuevamente reunidos para continuar con este estudio del libro de Josué. Como ya hemos visto en la clase anterior, Josué es un libro muy interesante porque vendría a ser la secuencia que completa, ¿no?, la primera parte de estos libros que empezó con el Éxodo con Moisés y termina con el ingreso a la tierra prometida, saliendo de Egipto y ingresando a la tierra prometida. Con Josué es el completamiento de la promesa de Dios de concederles esta tierra para que ellos puedan vivir en ella. Obviamente la concesión de esta tierra implica esfuerzo, valentía, pelea, batalla de ellos para que puedan ir ganando la tierra. Y el Señor camina con ellos y les entrega a los enemigos, como lo hemos visto. Hoy, el día de hoy, vamos a examinar estos capítulos entre el 7 y el 21. Hoy vamos a tomar muchos capítulos porque muchos de ellos son solamente la descripción de las batallas que se vienen dando, ¿no?, y la manera en que se están repartiendo las tierras posteriormente. Por eso es que vamos a abarcar y vamos a avanzar en los puntos más importantes. Como ustedes saben, la geografía bíblica nos movemos siempre en el mismo sector. Prácticamente ya de aquí para adelante la historia se queda en esta área, en el área de lo que vendría a ser Canaán, la tierra prometida, hoy Israel, ¿no? Y aquí es donde nosotros vamos a ver cómo llega hasta el momento en que Josué reparte a las 12 tribus todo este terreno, ¿no?, y que alguno de ellos es conquistado durante el periodo de Josué y que otros posteriormente van a ser. Muy bien, por el momento vamos a empezar haciendo un pequeño resumen para que nosotros podamos entender realmente la importancia del liderazgo de Josué. En el contexto, que ya sabemos que es un contexto bélico, ¿no?, porque ellos están caminando hacia una conquista. Desde que salieron de Egipto, la meta era la conquista de la tierra prometida. Caminaban con ese horizonte, caminaban apuntando a esa meta. Siempre fue así. Entonces nosotros nos damos cuenta que los dos grandes líderes que se mostraron durante todo este tiempo de estudio de estos libros fue Moisés, que su principal función fue de guía, y Josué, que su principal desempeño es de conquistador. Y sabemos que el liderazgo, de acuerdo a las funciones principales que ellos realizaban, fue variando en la manera en que ellos fueron preparados por Dios. De todas maneras, el ángel de Jehová se le reveló a Moisés a través de la zarza, y a Josué se le apareció el príncipe del ejército de Jehová. En ambos casos, ustedes van a observar que les dicen a ellos que se quiten el calzado porque la tierra que pisa es santa. En ambos casos. Y otra cosa más que nosotros podemos notar aquí es que ambos se inclinan, ¿no?, porque están ante Dios. Y nosotros podemos demostrar que es ante Dios no solamente porque en lo que respecta a Moisés, que es expresamente, la Biblia dice el ángel de Jehová, pero en la parte de Josué dice el príncipe de los ejércitos. Y cuando nosotros leemos en Apocalipsis, en el capítulo 22, en los versículos 8 y 9, nos vamos a dar cuenta que Juan se inclina ante un ángel y el ángel le dice: no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. O sea, ningún ángel recibe inclinación, adoración por parte de los hombres, solo Dios. Y eso es importante, menos un hombre, obviamente, ¿no? Menos un hombre va a recibir que alguien se incline ante un hombre, si un propio ángel le está diciendo a Juan que no lo haga. Pero estos dos personajes, el ángel de Jehová y el príncipe de los ejércitos, ellos
reciben la inclinación tanto de Moisés como la de Josué en su determinado momento y dan instrucciones para ellos. ¿Por qué? Porque estamos hablando del ángel de Dios, ¿no? Estamos hablando y sabemos que esta representación significa nuestro Señor Jesucristo. Y así es como nosotros hemos visto. La característica mayor de este libro es estas 4 palabras, es esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. Son las 4 palabras que identifican este libro, porque es básicamente la actitud del líder que conduce al pueblo y le pide que haga esto también. No es solamente para Josué como líder, sino para el pueblo en cuanto a la lucha que le corresponde llevar. Y así nosotros hemos ido avanzando y hoy vamos a desarrollar el capítulo 7. Los invito a que vayan a sus Biblias al capítulo 7 y se llama El pecado de Acán. Como ustedes saben, el Señor le dijo a Josué: yo caminaré contigo al igual que caminé con Moisés. Yo te entregaré todos tus enemigos. Lo que estamos suponiendo es que por cada batalla que ellos realizan deben ser victoriosos. ¿Por qué? Porque el Señor camina con ellos. Pero hay una condición. La condición para continuar recibiendo la bendición de Dios y la victoria en las batallas es seguir expresamente los mandamientos, las órdenes, las cosas que Dios mandó que el pueblo hiciera. Y en una de esas es que el pueblo no tomara de sus enemigos, tomara lo que no le corresponde, no tomara lo que es indebido para no contaminarse, para no ir en contra de Jehová. Sin embargo, cuando empezamos a leer la historia en el capítulo 7, nos vamos a dar cuenta que el pecado de Acán, dice bien claro en el versículo 1, dice, he resumido todos los capítulos que hoy día vamos a estudiar, los he resumido en la parte más importante para no distraernos en las cosas que son repetitivas. Dice el versículo 1, dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación porque Acán, hijo de la tribu de Judá, encendió la ira de Jehová contra los hijos de Israel. En el versículo 4 dice, y subieron allá el pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Jai es el pueblo que está combatiendo en este momento. Y los de Jai mataron de ellos unos 36 hombres y los derrotaron. O sea, se refiere al pueblo de Israel. En el versículo 6 dice, Josué, los ancianos de Israel rompieron sus vestidos y se postraron en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. ¿Por qué hicieron esto? Lo hicieron porque ellos iban con la promesa de Dios de que ellos iban a ser vencedores, y en su primer intento con este pueblo fueron perdedores. ¿Pero por qué fueron perdedores? Ya sabemos, estamos hablando del pecado de Acán. Entonces, dice en el versículo 10, dice, y Jehová dijo a José, o sea, Jehová respondió a Josué a raíz de su inclinación, su reclamo que hicieron, ¿no?, cuando se postraron a tierra. En el versículo 10 dice, Jehová dijo a Josué, Israel ha pecado en el 11 y aún ha quebrantado mi pacto. Yo les mandé, han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. O sea, no solamente han hecho eso, sino que lo han traído y lo han puesto en lo que correspondería al campamento del pueblo de Israel. Así es como Josué empieza y le pide a Dios que no empiece a averiguar quién es el que ha sido, y Josué empieza la búsqueda de quién es el que ha cometido esta falta. Y Dios da instrucciones claras de cómo debe ser tratado de aquel que está en esta falta. Y en el versículo 19 dice, Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel y dale alabanza. Declárame ahora lo que has hecho. O sea, después de haber hecho y seguido una secuencia, llega a Acán y le pregunta directamente si él ha cometido esta falta. Y en el versículo 21 vemos que se describe todo lo que él dice que tomó. Un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 siclos. Entonces en el versículo 24 dice, Josué y todo Israel tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote, sus hijas, sus hijos, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Y todos los israelitas lo apedrearon y quemaron después de apedrearlo. En este capítulo 7, esta es la historia principal. El pecado de Acán, que es tomar del botín del enemigo
cosas que Dios había instruido para que no lo hagan. Y sin embargo él lo hizo y fue castigado con ser apedreado y posteriormente quemado, tal cual Dios indicó. Este es un libro de batallas. Este es un libro donde nosotros vamos a ver que Dios es duro, ¿no? Sabemos y hemos explicado que el principal elemento que podríamos decir identificamos aquí en este liderazgo de Josué es la obediencia. Todo militar, todo hombre de guerra, su columna vertebral para desarrollarse como militar, como un hombre de guerra, es la obediencia. En la obediencia del pueblo hacia Josué y en la obediencia de Josué hacia Dios y de todos juntos hacia Dios, es que se va a mantener la victoria y se va a poder caminar con Dios. Es normal, es dentro de los rangos que se considera para los que forman parte de ejércitos. Y es por eso que nosotros vamos a ver que este libro es un libro de batallas muy duro, porque Dios ordena cosas para que el pueblo de Israel haga en contra del enemigo, porque obviamente es el enemigo de él, para poder tomar posesión de esta tierra. Y así nos vamos a ir dando cuenta. En el capítulo 7 hemos visto eso, ahora nos vamos al capítulo 8. En el capítulo 8 vemos la secuencia del capítulo 7 en la siguiente parte. ¿Qué significa? Significa que después de que han identificado a Acán como el hombre que cometió la falta, el pueblo nuevamente vuelve a subir a combatir en lo que corresponde al pueblo de Jai, pero esta vez ya habiendo erradicado el pecado del pueblo de Israel. Y ustedes se van a dar cuenta cómo aquí realmente el Señor va con el pueblo y ellos logran vencer. Pero hay algo interesante, y acá dice en el versículo 26 del capítulo 8, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo, vamos a empezar leyendo el versículo 18, dice: Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, y yo te la entregaré. Y Josué extendió la lanza que tenía en su mano. Pero tomaron vivo al rey de Jai y lo trajeron a Josué, en el versículo 23. En el 25 dice: y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue 12,000, todos los de Jai. O sea, Josué tomó el pueblo, venció y estuvo con la lanza extendida. Dice, y en el versículo 26 dice: porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jai. Recuerdan ustedes que Moisés también tuvo un tiempo en que levantaba las manos, ¿no?, para poder el pueblo vencer la batalla, y cuando él bajaba las manos, cuando él se cansaba, él tuvo que ser ayudado, pero cuando él bajaba las manos, el pueblo empezaba a perder. De igual manera, aquí en este caso, que es un liderazgo repetitivo en cuanto a los modelos, porque Dios le dice: de la misma manera que estuve con Moisés, estaré contigo. Se ve que Josué también tiene extendida una lanza, y durante todo el tiempo que él tiene extendida la lanza, el pueblo está peleando y gana la batalla a estos moradores de Jai. Y en el versículo 30 nosotros vamos a leer ahí un título en la palabra de Dios que dice: la lectura de la ley en el monte Ebal. Y nos vamos a dar cuenta que realmente Josué edifica un altar de Israel en el monte Ebal y escribe parte de la ley y lee para el pueblo de Israel la ley, ¿no?, para que ellos vuelvan a tener este tipo de recordatorio. Y lee, dice en el versículo 34, las bendiciones y las maldiciones conforme todo lo que está escrito en la ley. Ustedes se van a dar cuenta de que las bendiciones y las maldiciones son recordadas a este pueblo, a esta nueva generación, para que evite cometer la misma falta que cometió con Acán. Y así ustedes se van a dar cuenta. Vamos a ir ahora al siguiente capítulo. En este capítulo, en el capítulo 9, vamos a ver que hay un título que dice: la astucia de los gabaonitas. Los gabaonitas es un pueblo que vivía en el área de la tierra prometida, pero realmente este pueblo, al escuchar la fama que tenía el pueblo de Israel de caminar con un Dios verdadero, un Dios realmente poderoso, imagínense ustedes cómo sería
de impactante las acciones de Dios con el pueblo de Israel, que ellos no solamente recordaron lo que vendría a ser el combate lo que vendría a ser la salida de este pueblo de Egipto, cuando es el Mar Rojo abierto para que pase en seco, sino que también ¿no? el cruce del río Jordán, que también fue dividido y el pueblo pudo pasar en seco, ¿no? Y situarse en un campamento en Gilgal. Y nos vamos a dar cuenta que todas estas circunstancias de Dios que ellos venían venciendo a todos los pueblos desde la etapa de Moisés, nos vamos a dar cuenta que realmente esto creó un temor grande en todos los pueblos que habitaban en esa tierra de Canaán, ¿no? Y vamos a ir viéndolo acá. Y estos moradores de Gabaón, que es un pueblo en realidad, es uno de los pueblos grandes de la tierra que vivían en Canaán, ellos bajaron y engañaron a Josué. Se hicieron pasar como un pueblo que no vivía ahí, sino que era ajeno, y vinieron a pedir ellos apoyo, vinieron a pedir que los perdonen, vinieron a pedir un respaldo, y ellos hicieron un compromiso de no pelear con ellos. Imagínense ustedes hacer un compromiso de no pelear con ellos sin consultar a Dios, y eso es lo que dice la palabra. La palabra dice en el versículo 14, dice: y los hombres de Israel, y esto incluye a Josué y los ancianos, dice, tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Como ustedes ven, cada vez que el pueblo camina, o cada vez que, pongámoslos en nuestra circunstancia, caminamos sin la dirección de Dios, siempre vamos a cometer errores. Y eso es lo que se ve aquí. Se ve que hay una comisión de estos errores por parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque actuó sin consultarle a él. Y dice, pasaron 3 días en el versículo 16, después que hicieron alianza, y recién ellos se dan cuenta. En el versículo 16 dice que después de 3 días de haber hecho la alianza, de haber dado su palabra, recuerden que la palabra en ese entonces era algo inquebrantable, era algo que sostenía, era algo que se respetaba. Ya fue muy tarde para poder retroceder y combatirlos, porque esa fue la orden de Dios. Dice en el versículo 27, y Josué los destinó aquel día para que sean los leñadores y los aguadores para la congregación. Se convirtieron en esclavos, en servidumbre del pueblo de Jehová, ¿no? Pero de aún así, debiendo haber sido combatidos, no pudieron ser combatidos en vista del compromiso que ellos se hicieron. Ahora pasamos al capítulo 10. En el capítulo 10 nos vamos a dar cuenta que hay un sinnúmero de batallas. Un sinnúmero de batallas, se derrota de los amorreos, y empieza en el versículo 1, dice, cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, que es en ese entonces, ya sabemos que Jerusalén es una de las ciudades muy importantes, donde después se levanta el templo de Dios, oyó que Josué había tomado Jaí y que la había asolado como había hecho en Jericó a su rey, y lo hizo en Jaí. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Dice, y tuvo gran temor, y pidió apoyo a todos los reyes que se encontraban alrededor, porque eso es lo que está diciendo, y se fue en guerra para combatir al pueblo de Gabaón. Este pueblo de Gabaón pidió a su vez, como ya había sido respaldado por Josué, pidió a su vez respaldo a Josué, y Josué subió y apoyó este pueblo. Y Dios le dijo Dios, como dice en el versículo 8, dice, y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá. Pese a que hubo una alianza del enemigo, aún así ellos subieron en confianza y en fe, porque Dios les dijo que ya Dios los había entregado en su mano. Asimismo, nos vamos a dar cuenta que en este mismo capítulo 10, que es muy interesante este capítulo, dice, y mientras iban huyendo los israelitas a la bajada de Bet-Jorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca. Como ustedes se dan cuenta, cuando estos pueblos, este grupo de aliados que iban contra el pueblo de Israel, empezaron a huir de Israel, Dios envió granizo, y dice que murieron más por el granizo de Dios que por la batalla misma de Israel. Y nos damos cuenta, dice que entonces Josué habló
a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo, delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, y esto es algo muy importante, dice, sol detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Ajalón, y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y esto es algo que quiero que nos detengamos aquí y tomemos en cuenta. Dice, ¿no está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y después de esto, Josué los hirió a estos reyes y los mató y los hizo colgar en 5 maderos y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Observen ustedes cómo aquí sucede otro gran milagro que Dios hace. Josué pide que no se detenga, pide que se detenga el sol. ¿Para qué? Para poder combatir al enemigo. Y nos vamos a dar cuenta cómo el Señor respalda esto, ¿no? Cómo el Señor detiene el sol. Pero aquí hay algo que quiero que tomen en cuenta. Aquí hay algo que se cita y es muy importante explicar. Dice, en el versículo 13, cuando ustedes leen el versículo 13 del capítulo 10, dice, ¿no está escrito en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse. ¿Cuál es la pregunta? Nos preguntamos, ¿qué es el libro de Jacer? ¿Qué se menciona en las Escrituras? Pero no es parte de los 66 libros de la Biblia. El libro de Jacer se llama, para traducirlo a español, se le podría definir como el libro del justo. El libro de Jacer, si bien es cierto, no es un libro canónico, o sea, no es un libro que conforma parte de los 66 libros de la Biblia, es un libro validado porque la Biblia hace referencia de él. Y sabemos que la Biblia ha sido escrita, inspirada por el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo inspiró que estos hombres escribieran la referencia de este libro, es porque alguna importancia debe tener y guarda alguna relación. El libro de Jacer es un libro histórico. Es un libro que tiene aproximadamente 91, 92 capítulos. Es un libro que es muy usado por el pueblo judío ahora cuando se estudia. Se considera como un libro histórico. Contiene datos desde Génesis hasta Josué. Es un libro que que abarca todo lo que es el desarrollo de este tiempo, desde Adán hasta Josué, ¿no? Y es un libro que da una extensión de las cosas que ya hemos estudiado en la palabra de Dios. Nos amplía una visión. Por ejemplo, si usted lee el libro de Jacer, en el libro de Jacer dice cuánto tiempo estuvo Josué al mando de este pueblo y de esta batalla. Porque vamos a leer más adelante y lo vamos a ver que Caleb dice cuántos años tenía ya en el pueblo, ¿no? Cuando pide su heredad a Josué. Entonces, en este libro de Jacer, cuando usted lo lee, ¿no? Es un libro referencial histórico. Recuerden que no es un libro canónico, pero sí es un libro histórico que sí nos sirve a nosotros para tener una mayor visión, una mayor amplitud. Lo mismo tenemos en el libro de los Macabeos. Más adelante nos vamos a dar cuenta cuando toquemos algunas partes del Evangelio, que los libros del Macabeos también es un libro que no está incluido en lo que es el canon bíblico de los 66 libros, pero también se usa como referencia, ¿no? Y este libro de Jacer se menciona 2 oportunidades en la palabra de Dios. Y como ya les digo, es un libro muy interesante, histórico, que nos permite a nosotros conocer. Por ejemplo, dice en este libro que Josué estuvo al mando, ¿no? Durante 28 años, cuando ya llega el tiempo en que Dios le dice, ya estás viejo, ya vas a morir, ¿no? Entonces, ese tiempo que él ejerce el liderazgo es de aproximadamente o de 28 años, como dice el libro de Jacer. Vamos a continuar y vamos a ir viendo. Entonces, ahora que ya hemos tomado conocimiento de qué es el libro de Jacer, un libro histórico que se usa hasta el día de hoy en los estudios, sobre todo por el pueblo judío, para todo lo que tenga que ver con el desarrollo histórico del pueblo judío,
de ese entonces y abarca desde Génesis hasta Josué. Todos esos eventos están escritos en este libro de Jacer. Continuamos. Dice, capítulo 11, Josué derrota de la alianza de Javín. Cuando oyó esto, Javín, rey de Hazor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, y comienza la historia, ¿no? Por eso es que he decidido que esto lo hagamos de esta manera, porque comienza la historia y dice en el versículo 4, estos salieron con ellos, todos sus ejércitos, mucha gente como la arena, dice, o sea, muchísimos soldados en contra para pelear con lo que es el pueblo de Israel, muchísimos caballos y carros de guerra para pelear. Sin embargo, siempre vamos a leer, como dice en el versículo 6, mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Y así es como obviamente sucede en cada momento, en cada batalla. Y nos vamos a dar cuenta, después en el versículo 16 dice, Josué se apodera de toda la tierra. Tomó pues Josué toda aquella tierra de las montañas, todo el Negueb, toda la tierra de Gosén, los llanos de Arabá, las montañas de Israel, y comienza a darnos ya un detalle de lo que vendría a ser geográfico, ¿no? Si yo los llevo a la geografía, nos vamos a dar cuenta que efectivamente todo lo que nos dice aquí es como realmente el Negueb. Todo es la parte de abajo, la parte de lo que vendría a ser la tribu de Simeón, y parte de la tribu de Judá vendría a ser la parte del Negueb y todo eso. Ya aquí comenzaríamos ya a ver toda la geografía bíblica, comienza a describirse lo que es el terreno. Son muchos pueblos, por eso es que ya he obviado y he salteado toda esta parte. Tomó asimismo todos sus reyes y los hirió y los mató, tal cual Dios siempre le ha ordenado. Dice, también en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Bir, de Anab y de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Y así es como vemos que continúan las batallas. Nos vamos ahora al capítulo 12 y dice, reyes derrotados por Moisés. Aquí vendría a ser un repetir de la historia, porque ya hemos visto que cuando hemos estudiado lo que es los últimos dos libros, entre Números y Deuteronomio, se detalla lo que Moisés tuvo los conflictos y fue ganando y fue derrotando a todos estos pueblos que se encontró en el camino. Y aquí lo que hace es un repetir nuevamente de lo que Moisés hizo. Y en Josué capítulo 13 dice, tierra aún sin conquistar. Y aquí es donde leemos, dice, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová dijo, tú eres ya viejo de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. ¿Qué quiere decir? De que durante el tiempo que ya Josué ha envejecido, todavía no habían conquistado toda la tierra. Habían tomado mucha parte de la tierra, pero les faltaba todavía aún. Dice, esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de los jesureos, y comienza un detalle de todos los nombres de todos los pueblos que faltan conquistar. En el versículo 6 dice, todos los que habitan en las montañas desde el Líbano hasta Misrefomaim, todos los sidonios, y yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad. Como te he mandado, reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. ¿Qué significa esto? Significa que aún no habiendo sido conquistada, Josué debía repartir la tierra para que después de que se continuara la batalla, la conquista, ya estos pueblos ya tengan designado cuáles eran sus territorios, ¿no? Y después dice el territorio que distribuyó Moisés. Ya sabemos que Moisés había dado un compromiso, y entre esos compromisos que da Moisés de la tierra, tenemos lo que es la parte de la historia de Caleb. En el capítulo 14, por ejemplo, empieza que Canaán es repartida por suerte, ¿no? Y en el versículo 6 dice, Caleb recibe Hebrón. Dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoneseneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades de Barnea, tocante a mí y a ti.
Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Recuerden que Josué y Caleb fueron los únicos que trajeron las buenas noticias y que Dios permitió que debían ingresar a la tierra prometida. Pero como dice bien claro, ¿no?, el Señor, donde tocara tu pie, eso será tuyo. Y entonces, en este momento, le dice Caleb a Josué que tenía 40 años cuando fueron a conquistar, fueron a chequear, fueron a revisar la tierra prometida. Y le dice a sí mismo, cuando seguimos leyendo la historia, ¿no?, y nos vamos al versículo 10, nos vamos a dar cuenta que dice: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. ¿Qué le quiere decir a Josué en ese momento? Sabemos que cuando Caleb y Josué se fueron como espías a la tierra prometida, a lo que es Canaán, ellos eran promedio de la edad. Entonces, y nos vamos a dar cuenta que 40 años caminaron por el desierto, lo que significa que si 40 años tenía, ya había pasado 5 años en que estaban en guerras, en conquistas, y Caleb solicita su parte de su territorio. Y lo que reclama Caleb es el territorio que pisó sus pies como suyo, ¿no? Entonces, y así mismo lo leemos en el versículo 13 y dice: Josué entonces bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefonea, Hebrón por heredad, que es el lugar donde ellos llegaron y reconocieron la tierra cuando fueron enviados por Moisés como espías. Como he dicho, en el libro de Jacer, el libro del justo, que se le conoce así, dice que estuvo 28 años Josué en la administración, en el liderazgo. Y si nosotros hacemos cálculos con lo que dice acá la palabra de los 85 años de Caleb, nos vamos a dar cuenta que efectivamente hay una correlación, hay realmente, no hay una contradicción, sino hay una correlación del tiempo entre Josué conquistó la tierra y tuvo los 110 años. Seguimos. Capítulo 15, dice el territorio de Judá, en la parte que tocó en suerte, ¿no? Y vemos acá cómo realmente hace mención y Caleb conquista Hebrón, ¿no? Caleb, en vista de la entrega que se hace, Caleb va, reúne a su gente y va y baja y conquista Hebrón. Dice, ¿no?, las ciudades de Judá, y comienza la palabra de Dios, dice, ¿no?, esta es la heredad de la tribu de los hijos de Judá por sus familias, y fueron ciudades de la tribu de los hijos de Judá al extremo sur, hacia la frontera de Edom. Y comienza un detalle, si usted quiere saber el nombre de todas las ciudades, porque es un detalle grande, lo va a encontrar entre el versículo 20 y el versículo 63. No lo cito ahora, porque es solamente la denominación de nombres, ¿no?, de lo que van recibiendo. Más a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy, dice la palabra. Josué, capítulo 16, en el capítulo 16 continúa lo mismo, dice, tocó en suerte a los hijos de José, o sea, ¿no?, a Efraín y a Manasés, y comienza la repartición del territorio en el capítulo 16, en el capítulo 17 sigue lo mismo, habla de Manasés, ¿no?, y comienza todo el capítulo a hablar sobre la repartición de esta tierra, sobre las ciudades que van ocupando. En el capítulo 18 se habla de las otras tribus que todavía no habían tenido posesión, porque faltaba conquistar esa tierra, pero también es sorteada, y nos vamos a dar cuenta que del versículo 21 empieza la primera suerte, ¿no?, de la ciudad de los tribus de los hijos de Benjamín, sus familias. En el capítulo 19 vemos la segunda suerte, la tercera suerte, la cuarta suerte, la quinta suerte, la sexta suerte, la séptima suerte, y comienza todo el detalle de la entrega del territorio. O sea, esto es un relato básicamente geográfico, por eso es que ya no lo he mencionado, ¿no? Y ustedes lo van a ver, están entre el versículo 1 y 40, ustedes van a encontrar todas estas
menciones que yo aquí he mostrado. Y tenemos por último el capítulo 20 y el capítulo 21. El capítulo 20 señala las ciudades de refugio. Ya sabemos que estas ciudades de refugio se considera a todo lo que es para los homicidios culposos, ¿no? O sea, un homicidio por negligencia, por impericia o por imprudencia. No se consideran los homicidios o los asesinatos dolosos, los que intencionalmente van y dañan a otro. Para eso se crean estas ciudades de refugio, para albergar a los culpables de estos delitos, ¿no? Que no son dolosos, sino son de culpa, negligencia, impericia o imprudencia, ¿no? Y así nos vamos dando cuenta. Y se nombra aquí en este capítulo 20, se nombran las ciudades conforme a las tribus, que cada territorio de cada tribu señala ciertas ciudades, ¿no? Y aquí lo vemos, si usted lo lee en el capítulo 20 se va a dar cuenta que se nombran ciudades. Todo esto vendría a ser parte histórica, porque ya el día de hoy no existen estas ciudades, ¿no? Como ciudades de refugio, ya no existen. Todo esto es para el manejo en ese entonces. Las ciudades de los levitas, después también en el capítulo 21, nos vamos a dar cuenta que comienzan a destinarse ciudades para los levitas que prestaban servicio a lo que es en el templo de Dios. Y al final dice, en el 41, en el versículo 41, dice que se nombraron 48 ciudades para ellos. Y Israel comienza el combate y comienza a ocupar la tierra prometida. Y ahí nos vamos dando cuenta cómo el Señor va avanzando en lo que es la conquista de todo esto. Como ustedes pueden ver, el libro de Josué durante este momento se ha convertido en la extensión de la guerra y la toma de posesión de dominio de esta tierra. Sin importar el número de pueblos y ciudades que se ha mencionado, al final lo importante es que esta geografía bíblica, donde nos muestra las 12 tribus y sus territorios, esto vendría a ser lo que están relatando todos estos versículos, la descripción literal de lo que vemos en este mapa, la posesión de cada tribu, ¿no? Sobre los territorios y las ciudades que corresponden. Por eso que es importante, ¿no? Conocer todo esto, pero también es importante saber que Dios entregó este territorio antes. Parte del territorio fue conquistado por Josué, pero Josué no completó la conquista. Entonces, las tribus, cuando Josué ya más adelante, lo vamos a estudiar en la última clase de este libro, que es el próximo martes, cuando Josué ya parte con el Señor, entonces vemos que los pueblos continúan la conquista y toman posesión de esta tierra que Josué les había dividido. El que reparte por heredad, por suerte, la heredad de Dios que había designado es Josué. Pero el que completa ya la conquista, ya Josué no completa la conquista porque cumple 110 años y muere. Y más adelante en la próxima clase vamos a ver este evento. Nos hemos dado cuenta que si ustedes no se han podido percatar, durante toda la trayectoria de este tiempo que hemos estudiado entre el capítulo 1 y este capítulo 21 que nos hemos quedado, no se ha hablado en ningún momento de lo que corresponde al tabernáculo. El tabernáculo de Dios no está funcionando, por decirlo así. Lo vamos a ver ahora cuando empecemos a estudiar que nuevamente Dios dispone que se implemente el tabernáculo. ¿Para qué? Para que el pueblo continúe con todo lo que corresponde a la honra y dar la gloria a Dios y con todo el cumplimiento de esta ley de Levíticos. ¿Por qué? Porque vivió un periodo de conflicto, un periodo de guerra, donde no podía estar en pasividad, ¿no? Teniendo este proceso. Por eso es que no se menciona, no se ve, pero más adelante lo vamos a aclarar cuál era la posición del tabernáculo en el periodo de Josué. Esto es muy interesante también y los invito a que el próximo martes a las 8:30 de la noche me acompañen para darle final a este libro de Josué, donde conoceremos el desenlace de las cosas que vinieron sucediendo. Como ustedes ven, fue muy interesante conocer sobre el libro de Jacer, un libro histórico
que la Biblia lo menciona, que no es parte del canon bíblico. Fue muy interesante conocer cómo el Señor hizo no solamente el milagro de separar lo que es el río Jordán, sino detuvo por un día el sol, ¿no?, y la luna para que no oscureciera, para que ellos pudieran derrotar a los gabonitas. Son cosas que el Dios Todopoderoso nos da a nosotros para que aumentemos nuestra fe. Por eso que los insto a que sigamos cumpliendo la palabra de Dios y que no dejemos de estudiar y no dejemos de apersonarnos a este estudio para que nosotros podamos llenarnos de ese seguimiento que el Señor tiene para cada uno de ustedes conforme a Él nos ha venido instruyendo el Espíritu Santo. Gracias por esta atención, gracias por el tiempo que han dispuesto y los espero el próximo martes a las 8:30 de la noche. El poderoso está del lado de nosotros, al enemigo el Señor derribará, con alabanzas, con panderos y con danzas.